Profesar la fe cristiana en más de 70 países del mundo puede representar un peligro. Los cristianos siguen afrontando un nivel muy alto de persecución. Incluso son informes que se conocen año a año comparado en los últimos 30 años. 40 países eran los que se tenían registrado. Y ahora durante esta semana estamos conociendo un sangriento panorama en Nigeria, en África, donde los terroristas están masacrando a los cristianos. Según la cifra, podría superar los 170 asesinatos y varias personas continúan desaparecidas. A esta hora establecemos contacto en España con Sara Rivero, quien es coordinadora del voluntariado de España, de la organización Puertas Abiertas, que sirve a los cristianos perseguidos en el mundo y que cada año entrega un informe sobre los países donde los cristianos sufren la persecución y la discriminación más extrema. Sara, bienvenida a Redma Noticias. Muchísimas gracias, Michael, por contar con nosotros para esta noticia. Bueno, Sara, ¿qué está pasando con esta ola de ataques localizados en pequeños pueblos del estado de Plateau, en el centro de Nigeria, donde se está conociendo y va un aumento el número de personas asesinadas? Sí, pues conocemos que ha habido numerosos ataques a pueblos de mayoría cristiana, un ataque que ha sido muy bien coordinado en varias zonas en la víspera de Navidad, que duró desde la víspera de Navidad hasta la madrugada del lunes 25. Nosotros en un principio fuimos informados de que murieron al menos 113 personas, pero actualmente se están barajando cifras mucho más altas, como tú bien has dicho, previsiblemente más de 170 personas asesinadas. Nosotros tenemos un portavoz allí de operaciones en el África subsahariana y nos han comentado de que la confirmación sobre las identidades y los motivos de los atacantes van a tardar en llegar. Pero lo que sí que podemos hacer es basarnos en lo que sabemos que ya ha estado ocurriendo en este territorio durante un periodo de tiempo muy largo. Nosotros sabemos que las comunidades agrícolas, que son en su mayoría cristianas, han sufrido ataques sucesivos de militantes fulani durante muchos años. Y siempre esta culpa de los ataques suele recaer en motivos o cuestiones como el cambio climático, como las etnias, la socioeconomía o la política. Pero sabemos que el elemento religioso de estos ataques no debe de pasar desapercibido, pues una vez y otra vez hemos visto cómo cristianos indefensos han sido atacados sin llegar a hacer ninguna provocación, ¿no? Además, el caso de Nigeria nos preocupa mucho, ya que estamos viendo que, aunque casi la mitad de la población de Nigeria es cristiana, unos 98 millones de personas, del total de asesinados en el mundo durante el año pasado, que fueron 5.600, más de 5.600 personas asesinadas simplemente por ser cristianas, hemos visto que unos 5.000 han sido asesinados en Nigeria. Es decir, el 89% de los asesinatos han sido en este país. Por lo cual, esto nos preocupa grandemente. ¿Por qué están asesinando a las comunidades que profesan la fe cristiana en cuanto a la referencia de cristianos? ¿De qué comunidades religiosas se hace referencia? Por ejemplo, católicos, protestantes, evangélicos. Nosotros cuando nos referimos a cristianos hablamos de cualquier persona que profesa fe en Jesús, independientemente de su denominación, cualquier persona que se identifique con Cristo. Nigeria ocupa el número 6 de la lista de la persecución que la has comentado tú antes, y esta es una lista en la que se analiza qué países son los más peligrosos para vivir como cristiano. Y en Nigeria se ha observado durante años que los nigerianos sufren persecución a causa de un programa arraigado de islamización forzosa. Además, este programa permanece en el norte, pero hemos visto cómo se ha ido extendiendo hacia el sur, que es un área tradicionalmente cristiana. Aparte de militantes fulanis, que son los que hemos dicho que han atacado esta vez allí en esta religión, también hay grupos militantes como Boko Haram, y estos cometen asesinatos, lesiones físicas, secuestros, violencia sexual. Además está la problemática de que el gobierno está negando que esto sea persecución religiosa. Ya hemos dicho antes que se achacan a otro tipo de motivaciones, pero se siguen vulnerando los derechos de los cristianos. Sara Rivero, coordinadora de voluntariado de España, la organización Puertas Abiertas, ¿qué cifras tienen en su organización frente a la ola de asesinatos de cristianos en el mundo? ¿Podemos ver un aumento?
En 2022 el número exacto de asesinados por su fe cristiana fue de 5.621 y el número total de cristianos perseguidos en el mundo es de 360 millones de personas durante 2022. En la lista mundial con los datos de 2023 va a salir este 17 de enero y sabemos que van a aumentar las cifras. No podemos decirlas de momento, pero a partir del 17 de enero se harán públicas, por lo cual os animamos también a informaros. Quizás con esos registros que ustedes tienen de los años más recientes, ¿cuáles son los países donde más corre la sangre de las personas o donde más son perseguidos aquellos que profesan la fe en Cristo? Se está viendo un aumento y se están haciendo campañas especiales por el África subsahariana. Estamos viendo que hay una alta concentración de la violencia por causa de la fe y también estamos viendo que no es casualidad porque allí la iglesia cristiana es donde más está creciendo en el mundo, por lo cual es de alguna manera explicable por qué hay más violencia hacia los cristianos en este área, ya que está creciendo la iglesia. Igual también tenemos como Corea del Norte o qué otros países. Sí, como veréis en la lista mundial de la persecución, Corea del Norte es el primer país de la lista, lleva 20 años consecutivos, excepto el año pasado, que bajó al segundo puesto, pero no porque estuvieran mejor el Corea del Norte, que sabemos que es un régimen dictatorial, sino porque Afganistán, con la subida de los talibanes al poder, pasó al segundo puesto. En la nueva lista de la persecución veremos que otros países también están muy altos, en los 10 primeros países, como por ejemplo Yemen, del que también ahora mismo hay un conflicto armado ahora mismo desde hace bastante tiempo. Es decir que, retomando un poco, sí podemos decir que desde que tenemos registros comparado con 1990, más de 30 años después, podemos ver que ha ido subiendo tristemente la persecución. Sí, de hecho en nuestra página web, en la parte que tenemos dedicada a la lista mundial de la persecución, tenemos un mapa interactivo donde se puede ver el progreso de los países por colores durante los últimos 3 años y queremos seguir haciendo esto durante los próximos años para que sea de una manera más visual ver cómo va avanzando. Este año, por ejemplo, también se incorporan algunos países de Latinoamérica. Ah, también se han incorporado países de Latinoamérica, por ejemplo, ¿como cuál? México lleva un tiempo en la lista mundial de la persecución y Colombia y también ahora seguramente pueda llegar a entrar Cuba. Bueno, ahí están las cifras, el preocupante panorama que están enfrentando los millones de personas que profesan la fe cristiana en distintas zonas del mundo. Hemos conocido, según esto, que fueron 5.600 personas asesinadas solo en 2022. Estamos hablando de más de 300 millones de personas perseguidas, según estos últimos análisis. Le agradecemos a Sara Rivero, coordinadora de voluntariado de España de la organización Puertas Abiertas, que nos trae el detalle de lo que está pasando allí en Nigeria durante estos días, esta semana, en la Natividad, donde celebramos el nacimiento históricamente de Jesús, de lo que está pasando con las poblaciones cristianas. Sara, gracias por estar en Redma Noticias. Muchísimas gracias a ti, Michael. Buenas tardes.